Buenas, buenas, espero que se encuentren bien, contento y feliz de poder estar de este lado compartiendo una nueva clase. Y nada, en la clase de hoy va a ser un poco, nos vamos a empezar a conectar un poco con el cuerpo, con el cuerpo y con las mentes, vamos a llamarlo así, con los cerebros más que nada, no con las mentes. Esta clase va a hablar de los tres centros o de los tres cerebros. Es una clase que para mí es bien interesante porque encierra un poco esto de cómo me relaciono con la vida, cómo me relaciono con los otros y cómo me relaciono con la información que me llega de afuera hacia adentro, cómo me siento con las cosas que me llegan, cómo las proceso. Entonces nada, es una clase que va a ser un poco intelectual, pero al mismo tiempo va a ser también como emocional para que la podamos como integrar. Así que nada, les voy a pedir también que se concentren, de que estén como con la atención acá. Si quieren hacer una respiración un poquito como para salirse de la mente, lo pueden hacer, pueden poner el video en pausa, el video del audio, y respirar un poquito como para caer en presencia de aquí y ahora. Esta clase la voy a arrancar con una frase que en el momento que yo empecé a investigar estas temáticas me pareció como muy interesante como esta persona que voy a mencionar ahora lo desarrolló, que a pesar de que quedó como en parte por la mitad, creo que fue, si no fuese por esta persona que voy a mencionar, no podríamos estar hablando de esto hoy. La frase que voy a mencionar es: en tanto pienso existo, y fue dicha por René Descartes, que era un filósofo matemático que se destacó por ser el padre del racionalismo occidental, entre otras cosas. En base a esta frase, que nos da como la introducción a lo que es a lo que nos interesa hoy desarrollar, que tiene como objeto de observación hacernos un poquito más conscientes de cómo materializamos la realidad a través de los pensamientos y de las emociones. Lo interesante para destacar en un principio es que, considerando que René nos dio como un enfoque tanto perfecto como racionalista al mismo tiempo, este es el método del pensamiento para que a través de él podamos hacer un recuerdo de sí constante. ¿Por qué? Porque él, cuando dice en tanto pienso existo, está diciendo que estoy existiendo ahora porque estoy pensando, y ese pensamiento me hace sentir que estoy vivo, que estoy existiendo. Si profundizás en esto, claramente que esto pareciese que le pasase algo, que necesitase algo más. Nos da claro como la lógica de la reproducción de nuestra existencia a través de ese método que él pone, de tanto pienso existo, pero claramente esto necesita como ser acompañado de un enfoque emocional y espiritual al mismo tiempo. Ahora actualmente nuestra educación está como arraigada a un paradigma racional, tomando como única referencia el método de la lógica como medio de comprobación de la supuesta verdad o de las supuestas verdades. Otra de las cosas que hizo René Descartes en su obra, que se las recomiendo, Las 7 Meditaciones, la pueden encontrar en internet, no es muy larga y es muy interesante. Él dice de que la verdad solo se le revela al espíritu, no a la mente. Pero es muy curioso que él igualmente, al decir esto, se enfocó mucho en lo que es el racionalismo. Pero claro, si ustedes leen las 7 meditaciones, como que van a comprender y por qué también él dice que la verdad se le revela al espíritu y no a la mente. Para agregar, me gustaría decir que en realidad somos seres tricerebrados. Entonces esto nos da la apertura, tricerebrados o con 3 centros, nos da esto la apertura como a nuevas formas de interpretación de cómo funciona esto de querer encarar la vida, ¿no? Por ejemplo, en la psicología revolucionaria de la nueva era afirma que existimos en forma tricerebrada. Esto quiere decir que tenemos 3 cerebros o 3 centros que no los solemos utilizar de forma coherente
o ni siquiera somos como conscientes de que podemos utilizarlos para tomar decisiones. Por lo tanto, la máquina humana, o sea, nuestro cuerpo, siendo un vehículo que tiene el espíritu en la experiencia, es utilizarlo para movernos acá en lo que es la materia. Y este cuerpo está dotado de esta maravillosa capacidad. Entonces hoy lo que vamos a intentar hacer es como ahondar un poco en esta temática, que por cierto es muy interesante y es igual de interesante desde compleja a la vez. Entonces la idea un poco es transmitirlo de una forma sencilla para que todos podamos como ponerlo en práctica. Ahora lo que voy a explicar es cómo funcionan los 3 cerebros o los 3 centros que se encuentran en el cuerpo. Me gustaría destacar también que así como muchas escrituras sagradas destacan este número, el 3, como la Trinidad, la Santa Trinidad, y que también es un número de perfección, de equilibrio y de iniciación. Entonces estos 3 centros famosos que estamos hoy destacando tienen que ver con el cerebro, el corazón y el estómago. El estómago más bien es intestino, estómago-intestino. O también está como visto como el cognitivo, el emocional y el instintivo motor. Yo voy a destacar ahora cada uno, voy a hacer un breve repaso de cada uno para como que los integremos un poquito más cómo funcionan y con qué está relacionado. El primero está en la caja craneal, claramente en lo que es la cabeza, y está conectado con la glándula pituital o la hipófisis, en la parte media del cerebro donde se encuentra a la altura de la nariz. Está conectado con el sexto chakra de la pituitaria, que es el ajna, que está relacionado con lo que es el saber y el percibir. Las otras cosas que se conectan acá también es lo que es el cerebelo, los oídos, la nariz, los senos paranasales, los ojos, parte del sistema nervioso, en la frente y todo lo que es el rostro. También está conectado con la glándula tiroides y paratiroides, que esto es muy interesante, aquellos que tienen problemas de lo que es el peso. Esta glándula está conectada a todo lo que es el sistema del pensamiento. Entonces eso en otro momento lo vamos a desarrollar un poco más. Y está también lo que es la base del cuello. En este centro también está el quinto chakra, que es el que regula lo que es también lo que es la tiroides también está ahí. Y el nombre del chakra es el Vishuddha y es todo lo que tiene que ver con la purificación, los pulmones, los bronquios, el esófago, todo lo que es el aparato del habla, la garganta, la nuca, el maxilar superior y el maxilar inferior. Este centro tiene claramente como foco el pensar, está la inteligencia, todo lo que es lo intelectual, y abarca aquello que funciona, que nos ayuda a orientarnos y a sentirnos como seguros. Nos entrega el sentido de la realidad, la referente a dónde vamos y a dónde venimos y para dónde nos dirigimos. Nos permite encontrarnos como la dirección y el propósito y el significado de la vida, así como proyectamos en cuanto a lo que son las personas y eventos también. Se necesita de lo mental para discernir y distinguir cualquier tipo de acción que tengamos. Por otro lado, tenemos el segundo centro, el segundo cerebro, que le corresponde al corazón. Acá lo que encontramos es la glándula del timo, que toma participación lo que es el cuarto chakra, anahata, que es todo lo que es el intacto, y se encuentra como en el tercio superior de la espalda, lo que es el corazón, la caja torácica y parte del inferior de los pulmones. Está conectado con la sangre, con el sistema circulatorio, la piel y las manos. En otras palabras, es también todo lo que es como el plexo solar y el sistema nervioso simpático. Siendo formado por neuronas, claramente el corazón tiene neuronas y tiene memorias, capaces de moverse por su propia inteligencia. Esta inteligencia es llamada como inteligencia emocional. Este centro abarca aquellas funciones que nos ayudan a conectarnos con los demás, a sentirnos unidos, plenos y valiosos, dignos de ser amados. Nos entrega el sentido emocional de quiénes somos respecto a los otros, de cómo somos en las interrelaciones personales. Necesitamos las emociones para la vida afectiva y para relacionarnos
como más íntimamente. Después tenemos el centro instintivo o el motor, y está relacionado con lo que es las glándulas suprarrenales, se ubican en el tercer chakra, donde está el páncreas. El nombre del chakra es Manipura, y está en la parte inferior de la espalda, más bien en la cadena abdominal, en el sistema digestivo, lo que es el estómago, el hígado, están los vasos ahí también, la vesícula biliar y el sistema vegetativo. Que a veces mucho el tema de la ansiedad se enfoca mucho en el sistema neurovegetativo. Este es un centro que la ansiedad se maneja de este centro, del instintivo motor. También acá participan las glándulas renales, las que son las sexuales o las gónadas llamadas también. Y también está el segundo chakra, que es el Swadhisthana, perdón que no lo pronuncio muy bien. Después acá tenemos como lo que es la cavidad de la pelvis, los órganos reproductores, los riñones, lo que es la vejiga, todos los líquidos, la sangre, están también los jugos digestivos, está el esperma. Y este chakra está conectado también con lo que es la glándula corticotropales, que también participan del primer chakra. Que este primer chakra es el Muladhara, que está en la parte de la raíz. Este chakra maneja todo lo que es los sólidos, la columna, los huesos, los dientes, las uñas, ambas piernas, el recto, el intestino grueso, la próstata y también todo lo que es la formación de las células. Abarca aquellas funciones, este centro abarca aquellas funciones que ayudan a afirmar nuestro territorio y a reafirmarnos a nosotros mismos, tales como la energía que se producen acá, son como está la rabia, está lo que es la sexualidad en sí. Acá como nos entrega las sensaciones más bien físicas de cómo nos estamos haciendo y cómo nos informamos o cómo interactuamos con todo lo que tiene que ver con la naturaleza y las necesidades que nos provienen de la naturaleza. O sea, la conexión, las ganas, la necesidad de estar en contacto con ella. Después está todo lo que es el instinto para interactuar con el entorno y con los demás, que no es un dato menor tampoco ese, de todo lo que es la interacción con el entorno. También podemos mencionar, este sería ya como el tercer centro, y nada, haciendo como un pequeño resumen de estas tres cosas, que yo sé que capaz que fue un poco como bastante información. A través de estos tres centros es como yo percibo la vida. A través de estos centros es como yo me relaciono con las cosas. Y en cada uno de estos centros me relaciono distinto con distintas cosas. Que después en el ejercicio que va a hacer Sol lo van a poder como integrar un poquito más. Esto es más que nada como para que sepan lo que es y cómo está conectado con el cuerpo y con nuestros chakras y cuáles son como su función más básica. Entendemos también por esto como que esto está relacionado obviamente con lo que es la propagación de la vida, aun cuando parezca increíble, lo que es la muerte simplemente se procesa en estos tres centros de cada persona. Ya está comprobado que hasta todo lo que son las enfermedades tienen como base en cualquiera de estos tres centros. O sea, el mal uso de estos tres centros o el abuso, las personas que son muy racionales, las personas que son muy emocionales o las personas que son muy impulsivas, en el correr de los años se genera como un desgaste, y esto es lo que trae también a través de la incoherencia de lo que pienso, de lo que siento y lo que llevo a la acción, a través del instinto motor. Cuando se encuentra la incoherencia es cuando se produce la enfermedad en el cuerpo. Entonces nos parecía súper importante tener un poco de conciencia de esto, ¿no? Y repensarnos a veces de qué forma proceso la información, si con mi mente, solo con mi mente, si solo con mis emociones, o si son solo impulsos, ¿no? Como reacciones.
Entonces saber de que se tiene que equilibrar un poco unos con los otros. Hay una gran ley que deposita sabiamente en cada uno de los 3 centros de nosotros, determinando el capital de valores vitales. O sea, al ahorrar dicho capital significa que vamos a tener más larga vida, y al malgastarlo claramente que produce la muerte. Para algunos monjes y chamanes el secreto de la vida estaba justamente en el uso sabio de estos 3 cerebros. Así que nada, espero que seamos conscientes un poquito más a través de esta clase y bueno, que les haya ayudado, que les haya servido como para hacer una mínima introducción, y después en el correr de los días vamos a seguir trabajando indirecta y directamente con esto. Así que no se preocupen, que va a ser como mucho más fácil la integración. Les dejo un abrazo, les dejo muchas gracias y nada, nos estamos... Buenas. Bueno, continuamos por acá con un pequeño resumencito para poder hacer el ejercicio. Llevemos la teoría entonces ahora a la práctica, porque ninguna información se va a procesar realmente solo con la mente, sino que necesitamos pasarla por el cuerpo y hacerle carne para entenderla. Seguramente tengan algún amigo o alguna amiga que siempre tenga alguna respuesta más del tipo mental, y otro, sin embargo, que sea el más sensible del grupo o el que siempre se emociona. Seguramente también tengan a otro que viva toda la vida de forma súper impulsiva y siempre como instintiva, que se tire a la pileta, el típico que se tira a la pileta sin pensar, sin razonar, sin nada. Él va y clavado a la pileta. En nosotros dos, por ejemplo, cuando empezamos a hacer esta clase, a mí me gusta hacerle el chiste a Migue de que Migue era el Capitán Planeta y que yo era el Indio Corazón, porque nuestras formas de funcionar son como más apegadas a diferentes partes. Yo trabajo como más desde el corazón y el instinto, y Migue un poquito más desde la mente. Para un buen resultado siempre va a ser indispensable utilizar estos 3 cerebros. Por eso para mí hacemos un buen equipo. Todos, absolutamente todos, por más que estemos mayormente conectados con una, usamos las 3. Eso, o sea, todos ustedes van a usar estas 3 mentes o estos 3 cerebros. Que son el cerebro de su cabeza, el corazón y el estómago instinto, que a mí me gusta llamarle la tripa. El cuerpo tiene redes neuronales que van más allá del cerebro. Hubieron estudios últimamente en los cuales se encontraron redes neuronales en el corazón y también en el estómago. Entonces, el funcionamiento de tu cuerpo frente a algo nuevo es el siguiente. Cuando sucede algo afuera, el primero que lo va a advertir es tu tripa, tu estómago. Es como tu supervivencia, tu instinto, y de cierta forma es una sensación como súper visceral. ¿Cuántas veces estabas hablando al lado de un pibe que no sabías que te gustaba y de repente empezaste a sentir mariposas en la panza? O estabas al lado de una chica, no tenías ni idea de que te podían empezar a pasar cosas y de repente sentiste como un hormigueo al que llamamos mariposas en la panza. Incluso antes de tener idea de que te estaba pasando algo con esa persona. Ese es tu cerebro intestinal hablándote, o sea, tu tripa. O por ejemplo, cuántas veces se nos anudan las tripas y acto seguido recibimos una noticia de que pasó algo malo. Tu instinto se comunica mucho desde ahí. Incluso la hormona de la serotonina, que es la de la felicidad y la de la paz, se genera en un 90% desde tu intestino. Por eso para los yogis y para la ayurveda es muy importante tener limpio y en buen estado de salud tu intestino. Pero el corazón también va a tener razones que la razón no entiende, como decía Pascal. Tu corazón es el primero en desarrollarse cuando somos un feto, es como tu origen. Y se comunica, a mí me gusta decirle, con código Morse, o sea, con los latidos de tu corazón. Te habrás dado cuenta que cuando llegas al mar o a una playa, tus latidos se empiezan a relajar y son cada vez más suavecitos. Sin embargo, cuando estás frente a una situación de que tenés miedo, es de noche, alguien te está por robar, tu corazón empieza a latir con mucho más fuerza. Ese es tu código Morse hablándote, diciéndote cosas, diciéndote que te tenés que ir de ahí o que te tenés que quedar ahí. Responde a lo que le habla el instinto.
y lo procesa desde el amor. O sea, lo primero que va a sentir la reacción de afuera es tu estómago, un nudo en el estómago, algo malo va a pasar. Acto seguido, seguís caminando por la calle oscura y viene alguien de frente. Tu corazón empieza a latir con mucha fuerza. Luego es tu mente, que es la última en procesar. En el corazón se dice que se halla la intuición. O sea, lo que tu víscera o tu tripa le advierte, tu corazón te lo habla fuerte y claro. A veces me preguntan cómo se distingue la intuición y para mí la forma más clara de decirlo es que la intuición habla una única vez. La intuición te dice salí de ahí y es salí de ahí, punto. No está eso de como salí de ahí porque no se sabe, porque bueno, pero capaz que nos quedamos un rato más y después nos vamos. No, la intuición es salí de ahí, punto. También tu corazón tiene el campo electromagnético más grande de todo tu cuerpo, entonces puede expandirse y puede llegar a otros de forma mucho más amorosa. Una vez entonces que tu amor habla, recién esa información va a llegar a tu cabeza para procesarla y para racionalizarla. Si entendiste este proceso, vamos a hacer un ejercicio. La idea es que ustedes se dibujen a ustedes mismos, no importa, puede ser un fosforito. Dibujen un pequeño cerebro en la zona donde va, el corazón en su pecho y su estómago o intestino, la tripa. Lo que van a hacer es pensar en alguna pregunta o alguna emoción que les tenga rondando la cabeza. No sé, por ejemplo, si me tengo que ir o no del trabajo, si tengo que continuar o no con esta pareja que no sé cómo llevar la situación. Lo que ustedes quieran, piensen en una pregunta y lo que van a hacer es cerrar los ojos y conectar con cada una de sus partes. Yo les indicaría que empiecen por el estómago, que vean como su sentimiento más visceral lo pasen por su corazón y luego lo bajen a la mente. Escriban en el costado la respuesta de cada uno de sus 3 cerebros. Fíjense, lo ideal es que las 3 den la misma respuesta, porque se supone que entonces así estamos alineados. A veces estamos tan desconectados que las 3 contestan de forma diferente, no se preocupen. A lo largo del curso y con las meditaciones van a poder llegar a una única verdad, por así decirlo, o semi-verdad, para no ser tan... Lo que van a hacer es entonces hacerse esa pregunta y responderla desde cada centro. Cuando contesta lo mismo, por ejemplo, bueno, si me tengo que separar de esta persona, cada uno de sus cerebros lo va a contestar de forma diferente y les puedo asegurar que su corazón va a ser el más amoroso de todos, va a poner unos límites desde el amor y son los más humanos y los más bellos. Luego que hagan este ejercicio, empiecen a trabajar con esto, empiecen a usarlo en el día a día, empiecen a escuchar integralmente a todo su cuerpo, no descuiden ninguna parte, ¿sí? Ahora que saben cómo van a usar sus 3 cerebros, alíñenlos y escúchenlos. Y respondan a sus preguntas con los 3. No se olviden de ninguno. Les quiero leer para finalizar una frase de un libro que me gusta muchísimo de Paula Rivas y dice así: existen 3 formas de querer. Con la cabeza, con el corazón y con la tripa. En la cabeza, querer se llama preferir. En el corazón, amar. Y en la tripa, desear. O quieres con las 3 o estás destinado al caos. Hasta mañana.